Good evening, friends. I'd like to welcome you all again to the new Hola amigos, queremos darle la bienvenida a todos para esta semana de regamiento, el nuevo corazón, desde la sede del Ministerio de Amazing Facts aquí en Sacramento, California. Todo lo que nos están viendo por medio de YouTube, Facebook, todos los recursos y las redes sociales. Estamos gozándonos con los comentarios, preguntas y testimonios que la gente está compartiendo sobre la bendición que han recibido durante esta serie. Saludo a Mónica. Mónica dice, gloria a Dios por estas reuniones, llegaron justo a tiempo. Y Sue también nos contactó y dice, gracias por compartir estos mensajes. Estoy tan contenta de haber escuchado esto en YouTube. Así que, hola Sue y a los demás que nos están viendo en el país y en diferentes partes del mundo. El propósito de esto es querer caminar, tener una relación más profunda con Jesús, un corazón nuevo queremos. Si tiene alguna pregunta relacionada a la Biblia, por favor déjenos saber, pueden ponerlo ahí en Facebook. También envíen mensajes de texto, enlaces a los vecinos, amigos, díganle a todos, estamos vivos, compartan en las redes sociales. Antes de comenzar con las preguntas, queremos empezar con una palabra de oración. Padre Santo, que damos gracias por tener este tiempo para poder justo venir a estudiar la palabra. Un tema muy importante, hoy vamos a hablar de la fe. Y lo importante que es la fe, una fe que transforma nuestra vida. Así que pedimos una bendición especial sobre este programa, que puedas estar con nosotros y con todos los que están viendo y escuchando, que podamos estar más conectados contigo. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Otra vez más, gracias por las preguntas que han estado enviando y vamos a nosotros a contestar algunas de esas preguntas con el Pastor Doug. Lo invitamos. Hola, Pastor Doug. Hola, Pastor John. Tenemos preguntas. Primera pregunta viene de Joy. Mi esposo es un nuevo convertido y quiere saber qué es el cierre de la probatoria. Bueno, la frase cierre de probatoria no se encuentra en la Biblia implícitamente, pero la enseñanza está ahí. El cierre de la probatoria significa se acabó tu tiempo. Y cuando una persona muere, su tiempo de probatoria, de tomar la decisión de seguir a Jesús o no, o el diablo, se acabó. Hoy Jesús dice, o estás conmigo o en contra de mí. Pero en la profecía nos habla de un tiempo en la historia donde la probatoria de la raza humana será cerrada. Quiere decir que los salvos están salvos y los perdidos están perdidos. En Apocalipsis 22 también nos habla de eso, que el justo sea justo, que el sucio sea, el mundo sea inmundo, y ya ahí se decide el caso de las personas. La vida continúa en la tierra, pero ya los destinos están sellados. Ahora, si cometes el pecado imperdonable, ya tu probatoria ha cerrado. Hay un tiempo en donde todavía estás vivos, pero ya has rechazado la misericordia de Dios. Eso, da miedo eso, pero eso es bíblico. Normalmente lo que decimos es que el pequeño tiempo de angustia, donde ya no se puede comprar ni vender, ahí todavía tienes oportunidad. Pero ya cuando caen las 7 plagas, ya la probatoria terminó. Los perdidos, perdidos y los salvados, salvados. ¿Ok? Otra pregunta que acaba de entrar. ¿Tiene que ser bautizado para recibir el Espíritu Santo? Bueno, hay gente que a veces lo recibe antes del bautismo. Hay varios ejemplos en la Biblia. Fue sobre David, sobre Sansón. Y ellos no fueron bautizados. Pero en el Nuevo Testamento tienes a Cornelio, que él recibe a la familia. El Espíritu Santo recibe pero luego entonces se bautizó. Y dice que recibieron el Espíritu Santo. Y los judíos dijeron, wow, mira cómo ellos reciben el Espíritu Santo. Así que cuando una persona tiene el Espíritu Santo, aunque aún no se ha bautizado, va a querer seguir el mandato. Y el Espíritu Santo viene en diferentes grados. Por ejemplo, estaba trabajando en el corazón de los discípulos cuando estaba con Jesús aquí. Y Jesús le dio su Espíritu. Pero luego hay un derramamiento especial en el día de Pentecostés, donde se crea un poder especial para salir a predicar el Evangelio en la persecución. Y dice que el Espíritu Santo nos lleva al arrepentimiento cuando una persona está viniendo, pero ya cuando se bautiza es la declaración pública
Y ahí es donde Dios nos da más de su Espíritu cuando hacemos ese pacto. Así que tenemos el Espíritu antes, pero también nos da una porción especial cuando nos bautizamos. Igual cuando Jesús salió del agua, dice que el Espíritu Santo descendió sobre él para empezar la obra de él también. Y Pedro dice en Hechos 2, dice, arrepiéntete y bautízate y recibirás el regalo del Espíritu Santo. Así que hay una promesa especial con el bautismo. Así que no dejen el bautismo, es muy importante. Otra pregunta de Susana nos dice, ¿cómo sabemos si somos salvos? Bueno, primero lo basamos en la promesa de Dios. Él declaró que si aceptamos a Jesús, aceptamos el sacrificio de Jesús por nuestros pecados, entonces sabemos que hemos pasado de muerte a vida si amamos a los hermanos. Así que el amor, cuando amas a Dios y amas a tu prójimo, cuando tu corazón ha sido cambiado, ya lo viejo pasó y lo nuevo está entrando, cambias de dirección en tu vida, en vez de viviendo para ti y el pecado, ahora vives para otros y la gloria de Dios. Entonces verás los frutos del Espíritu en esa vida transformada. También hay que reconocer que una persona que está salvada porque le da su vida a Jesús no significa que nunca van a cometer un error, ni que no van a pecar. La realidad es que seguimos tropezando en lo que aprendemos, pero la diferencia entre una persona salvada y no es que cuando pecamos nos duele. Nuestra conciencia nos molesta y le pedimos perdón al Señor. Es un deseo sincero de vivir de acuerdo a la gloria de Dios. Los que no son salvos no les importa mucho. No les importa buscar la justicia. Así que, ¿dónde está tu enfoque, tu deseo, tu corazón? Y aún no te preocupes por las dudas. Todos tenemos dudas en cuanto a veces. Eso es a veces parte. Ángela dice, debemos confesar algo que pasó con alguien hace muchos años, el cual ellos ni acuerdan. Yo quizás añade algo aquí. Ayer hablamos sobre la confesión. Crea muchas preguntas la confesión. Y me dijeron, alguien me dijo, mira, estoy hablando mucho chisme de una persona. Y después me di cuenta que no estaba bien y paré. Ahora tengo que ir a esa persona y decirle, mire, sabe que yo estaba muy chismeando de ti. Quizás eso no le vaya a sentir muy bien y no veo cómo eso va a glorificar a Dios. Quizás a los que le hablaste ese chisme, quizás tú le deberías ir a hablar. Pero el criterio es, si esto no le va a dar gloria a Dios, y a veces no podemos ir demasiado atrás y resucitar cada problema que hemos hecho. Como te dije, si le quitaste una herramienta a tu vecino hace 10 años, quizás sea bueno que vayas y le devuelvas esa herramienta. Pero no puedes hacerlo absolutamente cada cosa que has dicho. ¿Qué tú crees? ¿Lo dije bien? Sí, lo dijiste muy bien. Pide sabiduría. A veces somos muy celosos y a veces hacemos más daño. Cuando algo fue hecho hace mucho tiempo y no quieres dañar esa relación. Sí, a veces hay gente que la conciencia es demasiado levantada. Pero entiende que Dios te da paz. Dios te da un principio nuevo. Te di el gozo del Señor. No puedes dejar de deshacer muchos de los errores que has hecho. Como por ejemplo la mujer en el pozo tenía 5 esposos y viviendo con uno, pero ¿sabe? Ella no podía ir a retornar y arreglar todo lo que hizo, pero hacer lo mejor que puedes. Aquí hay otra pregunta de Facebook. ¿Cómo ayuda a mi adolescente a estar más interesada en cosas espirituales? Yo creo que esto todos los padres se preguntan. Yo quería escuchar tu respuesta. No, la pregunta es para ti. Ahora tenemos adolescentes de nietos. Tienes que manifestarlo en tu vida. Las 3 partes más importantes, ejemplo. Así que yo he conocido muchos que tienen buena experiencia con sus hijos. Modela la vida cristiana, manténlos activos en tu vida y muéstrales lo que es vivir para el Señor. En esos años, cuando están chiquitos, hacen lo mejor para crear una fundación sólida
y con tu ejemplo quieres mostrarle lo que es cristiano. Pero cuando se ponen más grandes, cuando ya se ponen adolescentes, por ejemplo, también oración. No es bueno que estén encima de ellos todo el tiempo y hostigándolos. Pero lo bueno es que si creas una buena fundación, que ellos quizás se desvíen un poco, pero en algún momento que regresen a esa fundación. Así que oren por los adolescentes. Otra pregunta de Claudia, Mateo 5:48 dice, sé perfecto así como tu Padre es perfecto en el cielo. ¿Puede un ser humano ser perfecto? Bueno, déjame comenzar con, ¿era Jesús humano? Sí. ¿Era perfecto? Sí. Así que ¿puede algún ser humano ser perfecto? Sí, porque Cristo lo fue. Ahora, ¿hemos todos pecado? Sí. Pero ¿puede Dios darnos su carácter perfecto? Pablo dice, no acordándome lo que queda atrás, sino prosiguiendo a la meta. Dice, he peleado la buena batalla y sigo en fe. Así que debemos nosotros anhelar ser como Cristo, porque Él es nuestro ejemplo perfecto y queremos vivir como Jesús. Cuando Jesús dice, sé perfecto como nuestro Padre en el cielo es perfecto. Cuando lees ese mismo pasaje en Lucas, dice, sean misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. Antes de ese versículo en Mateo 5, Él está hablando de amar al prójimo, amar al enemigo. Está anhelando que tengamos nosotros un amor perfecto por nuestros vecinos, por nuestro prójimo. Cuando hablamos de la perfección cristiana, es un tema difícil de definir. Yo solo sé que en la Biblia nos dice que van a haber gente como David, como Daniel, como Elías, como todos los hombres y mujeres de fe que van a dar su vida, que dieron su vida, y así va a ser nosotros también en los tiempos finales. Así que trájate un buen punto, Doc. Cuando Jesús dice, ama a tus enemigos. Eso es ser perfecto. Dios ama a sus enemigos. Jesús murió por sus enemigos. Aún para aquellos que no se van a salvar, Jesús murió por ellos también. Así que una demostración verdadera del Espíritu Santo es que cuando por la gracia de Dios amamos aún a nuestros enemigos. Y eso es un milagro. Otra pregunta de Ashley. ¿Dónde cree que estamos en la historia de acuerdo al libro de Apocalipsis? Ok, cualquier cosa que yo diga hoy va a ser diferente mañana porque ahora mismo estamos en medio de una pandemia y parece que cada día las libertades están siendo restringidos, las reglas cambiando. Es una situación muy dinámica. Y yo todo lo que puedo compartir es lo que yo veo personalmente. ¿Saben? Hablamos hoy en nuestra reunión hoy, aquí en la oficina. Este viernes no, pero el próximo viernes tenemos un programa especial donde hablaremos de la profecía y dónde estamos. Así que estén listos para eso. Ahora mismo parece que estamos entrando en una última fase donde el mundo entero está tomando decisiones, están preocupados por el planeta. Las personas tienen miedo, plagas, desastres naturales. Los gobiernos están restringiendo las libertades. Nadie sabe el día ni la hora, pero se siente como que estamos en un capítulo nuevo, definitivamente. No creo que nada va a ser igual después de esto. Sí, definitivamente. Apocalipsis no está escrito de manera cronológica, sino en temáticos. Pero hay algunas cosas que resaltan Apocalipsis que nos dice, mientras nos acercamos, dice que se aumentarán desastres, pero también dice que habrá levantamiento de poderes religiosos, influencias religiosas. Hoy estábamos hablando de cómo hay un llamado ahora en el mundo para dejar que el ambiente descanse un día a la semana. Y como dice Doug, es algo que estaremos hablando este viernes, no el próximo viernes. Así que estamos viviendo en unos tiempos muy interesantes. Bueno, creo que eso es todo lo que tenemos para nuestras preguntas esta noche. Por favor, sigan enviando sus preguntas y trataremos de contestarlos todas las noches. Thank you so much, Amanda. Gracias, Amanda, por dirigirnos en esa canción. Y estamos orando para que el Espíritu Santo pueda recibir más del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo anhelamos. ¿Y cómo recibir un corazón nuevo para prepararnos para eso? Estamos hablando de muchos puntos diferentes de la vida cristiana, la fe hoy.
Hablamos del Espíritu Santo, hablaremos del Espíritu Santo, hablamos de la oración, arrepentimiento, confesión y qué significa ser crucificado con Cristo. Todo esto son aspectos fundamentales de una conversión. Y estamos orando para que con todo lo que está pasando en nuestro alrededor este año, que mucha gente pueda aprovechar este tiempo para ponerse serio en las cosas de Dios, amar a Dios con todo su corazón y toda su mente. Así que quiero hacer una oración breve con ustedes antes de abrir la palabra. Amante Padre, vamos a ti donde quiera que estamos, así como este programa se está compartiendo en el mundo entero y en el mundo, que podamos buscar tu rostro. Sabes que estamos anhelando buscarte, Señor. Queremos esa experiencia real como Jesús y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La fe. Cuando hables de la fe como montaña, creo que iba a empezar con un hecho asombroso. Me acuerdo de hacer un estudio sobre el cañón de Bingham. Está como a 14 millas de Salt Lake City. Es la excavación más grande hecha por los hombres en esta tierra y se puede ver desde el cielo. Interesante historia detrás de eso es que dos hermanos estaban viajando en el área, estaban cuidando sus caballos, como en el 1840, y vieron evidencia que había mucho cobre y minerales en la tierra, y regresaron a Brigham Young y dijeron, mira, encontramos una montaña con muchos minerales y muchos recursos. Y la gente de su pueblo le dijeron, no tenemos tiempo de mover esa montaña, hay que fajarse con la agricultura. Así que vendieron la agricultura, la finca, y compraron ese lugar. Y desde ese tiempo lleva más de 100 años trabajándose. Es la mina más productiva del mundo. Cada día mueve 450,000 libras de minerales. El año pasado dio 2 millones de libras de cobre, 2 millones de onzas de oro, igualmente cantidades de plata y de otros minerales. El valor de todos los minerales que han extraído de ese manor es mayor que muchos otros minas famosos, aún más famosos que en California, cuando hubo el avance del oro. En el 2016 solamente se han sacado 8 billones de dólares. Y aquellos pensaban que no era importante aquella montaña. Y pues sí, verdaderamente movieron esa montaña. Es casi 2 millas de largo, media milla de profundidad. Y es este cráter grande que siguen sacando todo este tesoro. Vamos a estar hablando de la fe que mueve montañas en esta noche. Como Jesús. Jesús dijo en Marcos 11:22, Él dijo, ten fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere, será hecho lo que dice. Y lo que diga se le será hecho. Por tanto os digo, que todo lo que pidieres, orando, creed que lo recibirás, y os vendrá. Eso es una promesa grande. ¿Qué está hablando Jesús? Dice que una montaña será levantada y tirada al fondo del mar. Yo me acuerdo de una vez que leí, cuando estaba empezando en el cristianismo, eso era cuando vivía en una cueva, estaba solo, y yo quiero ver cómo funciona esto de mover montañas. Así que me senté frente a mi cueva. Yo podía ver varias montañas desde la cueva y los estudié. Ya me da vergüenza decir esto, pero tenía una fe de bebé en ese tiempo. Así que yo traté de sacar toda la fe que pude y le dije, muévete. Y abrí los ojos y yo pensé, quizás se movió un poquito la montaña. Y después de muchos años me di cuenta que Jesús no estaba diciendo que literalmente podíamos mover tierra, ¿verdad? Él está hablando de mover la montaña del pecado que está aplastando nuestra vida. Todos nosotros que pecamos tenemos esta carga sobre nosotros. Y tú dices, ¿cómo puedo salirme de esta carga del pecado? ¿Sabe una cosa? ¿Por qué lo digo? Es porque en Miqueas 7:19 dice,
Miqueas 7:19, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en el profundo del mar todos nuestros pecados. Así que, ¿qué es lo que está siendo echado? No es una montaña de tierra, sino es una montaña de pecado. Quizás algunos tienen montañas más grandes que otros, pero todos tenemos montañas, y en la fe en Cristo Jesús, esa montaña puede ser movida y echada al fondo del mar. Y les digo que el océano más grande, más profundo, son 36,000 pies de profundidad, y la montaña más alta son 29,000 pies de alto. Así que puedes tomar la montaña más grande y hundirlo en el fondo del mar más profundo. Así que puedes hundir todos tus pecados en la gracia de Dios y ser removido de la presencia de Dios. Él los echa en el fondo del mar y después dice, aquí no se puede pescar más. Así que vamos a hablar hablando hoy sobre la fe, porque es crucial en nuestra salvación. Pero quiero primero prever lo de la tierra prometida. Si en su Biblia vamos a ir a Números capítulo 13. Antes de entrar a la tierra prometida, no habían estado ahí toda su vida. Generaciones llevaban, no sabían lo que era. Y persuadieron a Moisés a enviar algunos espías para prever, para darle un gustazo de lo que venía. Y él le dijo que estaba bien. Y nos dice los nombres de estos espías. La mayoría se evaporaron, pero conocemos a dos: Josué, el hijo de Nun, y Caleb. Y él los envió. Y estamos en el versículo, en Números 13:17. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndole: subid de aquí al sur y subid al monte, y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco numeroso, como es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos, tomad el fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amat. Y subieron al sur y vinieron hasta Hebrón. Ahí está Imán, Sesaya y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes. Llegaron hasta al arroyo de Escol, y de ahí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las ganadas y los higos. Y el versículo 25 dice: y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Así que de una vez, sabes que cuando ellos volvieron, hay una gran diferencia entre 10 de los espías y 2 de los espías y 10 de los espías. 2 llegan primero, Josué y Caleb. Quizás son los que están llevando todas estas uvas grandes, enormes. Y dijeron: esta tierra es una tierra que fluye miel y leche, y aquí están los frutos. Empezaron a repartir uvas así de grandes. En Australia yo he visto uvas así de grandes también. Así que están dando uvas a todo el mundo, y lo están dando higos y todas las frutas que tienen. Y la gente se lo está gozando. Pero luego los otros 10 que quedaron atrás, Josué y Caleb, sabían que esto no iba a terminar bien. Trajeron un reporte negativo. A medida que empezaron a ver la tierra prometida, vieron las murallas de Jericó y dijeron: ay, esas murallas están demasiado grandes. Nunca podremos conquistar una ciudad así. Es imposible. Miren el tamaño de los ejércitos. Miren el tamaño de los gigantes en esta tierra. Somos como saltamontes. Nunca podremos conquistar una nación así. Y donde quiera que iban, lo que vieron fue todos los problemas y se olvidaron de las promesas. La razón por qué era la tierra prometida es porque Dios prometió que se lo iba a dar. Y se les olvidó cuánto Dios había hecho para sacarlos de Egipto. A veces cuando cometemos un error se nos olvidan todas las bendiciones que Dios nos ha dado, y te preguntas si Dios terminará lo que empezó. Pero estos 10 espías llegaron y dijeron: oh, nunca vamos a poder. Noten lo que dice. Después que dicen es una tierra bonita, en el versículo 28, entonces empieza la verificación de ellos. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. También vimos ahí a los hijos de Anac. Amalek habita en el sur, y el Eteo, el Ebuseo, el Amoreo habitan en el monte, y el Cananeo
habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Y todos empezaron a murmurar, porque dice Caleb los hizo callar. Así que ya estaban empezando a quejarse. Hizo callar delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella. Este acaba de estar 40 días, pero él está listo para regresar y tomarla. Tomemos posesión de ella, porque más poderosos somos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel y de la tierra que ellos habían reconocido. Ok, vamos a un resumen para saber quién va a llegar y quién no va a llegar. Si no crees que vas a llegar, no vas a llegar. Si tú crees que Dios te va a llevar a la tierra prometida, te va a llevar. Todo es posible para aquellos que creen. Caleb dijo, es posible. Los otros dijeron, no es posible. Y lo triste es que todos eran miembros de la iglesia. Ahora, cuando hablamos de hablar la tierra prometida y conquistar las montañas, tener una fe que mueve montañas, hay personas en la iglesia que dicen, Jesús solo vino para darte gracia, para cubrir tus pecados. No esperes ningún cambio en tu vida o victoria sobre el pecado. Solo acepta su gracia y disfrútate de eso. Y no te olvides de tratar de vivir una vida de santidad o luchar contra la tentación o huir o tratar la carrera de la vida. Ellos se comportan como si cualquier esfuerzo cristiano es una falta de fe. Eso no es así. La Biblia dice que la fe significa que tienes que pelear la buena batalla. Caleb creyó que podía tomar la tierra y estaba dispuesto a pelear por ella. David sabía que podía conquistar a Goliat. Y hasta cuando se enfrentó a Goliat, le dijo, tú vienes a mí con espada y con lanza y yo vengo a ti con el poder del Espíritu Santo. Su fe estaba en el Señor, pero también tenía con qué defenderse. Así que la vida cristiana es usar todas las habilidades que Dios te ha dado, confiando en Él, caminando en fe, confiando en Dios, pero debes rendir todas tus fuerzas humanas a Él. Debes sí poner tu voluntad, rendir tu corazón a Él. Y hay esfuerzo que involucra. Por eso dice, resiste al diablo, huye la tentación. A veces hay lucha, hay batalla. Y hay personas que tenemos que recordar que parte de la conversión es pelear la buena batalla de la fe. Pero necesitas valor para eso. ¿Qué pasó con los otros 10 espías? Moisés dijo, no, tengan ánimo, crean. Se desanimaron. Vieron los problemas entonces, en vez de las promesas. Perdieron la fe porque se enfocaron en los problemas en vez del poder de Dios. También déjame decirles algo. Si van al capítulo 14 y leen el versículo 36, dice, y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante del Señor. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Los dos que creyeron son los únicos que sobrevivieron el desierto, mayor de 20 años, y entraron a la tierra prometida, porque creyeron. Parece que la mayoría tomó el camino fácil, y hoy ocurre lo mismo. Aquí estamos al borde de la eternidad, de la tierra prometida. El pueblo de Dios todavía cree que Dios puede mover montañas. Así que voy a pasar por algunos versículos para mostrar esto de la fe. Agustín dijo que la fe es creer lo que no se ve y la recompensa de la fe es ver lo que creemos. Philip Yancey dice, cuando crees de antemano es solamente lógico cuando lo ves mirando hacia atrás, o sea, viendo lo que Dios ha hecho para ti en el pasado, es mirando el futuro con fe. Dios declara las cosas antes de que ocurran y debes creer. La Biblia dice que somos santos, aunque no creas que eres un santo, la Biblia dice que lo somos y tenemos que creer que Dios nos va a transformar. La falta de fe pone nuestras circunstancias entre Dios y nosotros, pero la fe pone a Dios entre nosotros y nuestras circunstancias. Eso es de F.B. Myers. Vamos a ver algunos puntos sobre la fe. Los prerequisitos de la fe, el predominio de la fe,
la producción de la fe, el veneno del pesimismo y la perseverancia de la fe y el poder de la fe. Vamos a empezar con el prerequisito de la fe. ¿Por qué es tan importante la fe? No puede ser salvo sin fe. Dios no diría eso si no fuera posible para darte la fe. Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le busquen. La fe es posiblemente el elemento más básico y necesario de la fe. Cualquiera que trate de ser un cristiano no puede ser nada si no tiene fe. La Biblia dice, quien crea en Él, todo el que crea en Él tendrá victoria. Jesús, Mateo 6:30, si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Cuánto más Jesús tomó algo pequeño y lo hizo grande? Mateo 8:26 le dijo, ¿por qué temes, hombres de poca fe? En Lucas 18:8, Jesús le dijo, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué estaba buscando Jesús? Él quería ver fe. La fe se debilita por las catástrofes, pero la fe fuerte se fortalece con las calamidades. Cuando habla de Job, dice que Job tenía una fe fortalecida por las dificultades. Uno vino a donde Jesús y le dijo, si puedes creer al que todo le es posible. Esa fe, todo lo puedes creer en Dios, se encuentra muchísimas veces en el Nuevo Testamento. Con María, con Dios todo es posible. Todas las cosas significa todas las cosas. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Habacuc 2:4, mas el justo por su fe vivirá. Galatas 3:26, pues todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Romanos 5:1, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que espero que haya sido claro que el prerequisito para ser salvo es creer en Dios. Debemos creer en Dios. Pero eso nos deja entonces con el próximo punto, que voy a darle un poquito más, el predominio de la fe. Quizás tú digas, el Señor lo hace muy imposible pidiéndome que tenga esta fe sobrenatural, pero no soy una persona de mucha fe. Pues yo no creo eso. Yo creo que todos podemos tener esa fe. La pregunta es, ¿dónde está tu fe? Ahora, la Biblia dice esto en Romanos 12:3. Dios conforme a la medida que Dios ha repartido a cada uno. Jesús dice, solamente necesitas la fe como una semilla de mostaza y podrás mover montañas con este pequeño poquito de fe. Todos tenemos fe, pero todo el mundo necesita su propia fe. Es como el cepillo de dientes. Todo el mundo quiere un cepillo de dientes, pero tú no quieres el de otro, tú quieres el propio. Una vez tuvimos una compañía que vino a nuestra casa y nos preguntó por un cepillo de dientes y mi hijo dijo, no te preocupes que todos usamos el mismo. Era un chiste. No teníamos para ellos en ese momento. Dios ha dicho que Él le va a dar a cada uno la fe que quiere. Cuando tú te sientes, tú tienes fe de que esa silla te va a sostener, aunque algunos de nosotros pesamos más de lo debido. Yo he visto cristianos ir a comidas cristianas y toman montañas de comida, no saben quién lo hizo, no saben lo que está en la cocina, no saben los ingredientes. Ahora, cuando vas al mercado, ¿verdad? Pero cuando vas a la iglesia, tienes que tener fe. Y sin embargo, todo el mundo sobrevive porque tienen fe. Tenemos fe cada vez que enviamos una cuenta, un cheque en un sobre, y tú sabes que va a llegar a la destinación. Esta semana estaba con mi esposa en una intersección. Ella le dijo, no tienes que parar porque el semáforo está verde. Y yo le dije, a mí me gusta siempre ir un poco más lento por si el otro no ve. Y mi esposa, yo le dije, tú tienes más fe que yo. Pero necesitamos fe todo el tiempo. Estás yendo por la ciudad y tienes fe
dicen que el 10% de la gente en la noche está embriagada. Así que cuando pasamos por los semáforos, confiamos en eso. Tenemos fe todo el tiempo y lo usamos en todo el momento. La pregunta es si tienes fe en Dios, tienes fe en Jesús. La salvación no viene por fe solo, sino fe en el Señor. Cada vez que alguien fue sanado por Jesús, Jesús le dice, mi fe te ha hecho completo. No, él dijo, tu fe te ha hecho completo. Dios le ha dado a todos una medida de fe. Es científicamente comprobado que hay poder en fe y que cada uno de nosotros tiene esa posibilidad. No sé si alguna vez has escuchado el efecto placebo. Cuando están probando diferentes medicinas, dan un grupo, le dan la medicina sobre malaria, por ejemplo, y otros le dan otra píldora que no tiene ninguna medicina. Todos creen que están recibiendo lo mismo, pero el otro grupo recibe un placebo. Quieren ver cuánto verdaderamente mejoran por la medicina, porque hay gente que a veces le dan la pastilla y se siente mejor. Entonces, sin saber que no es la pastilla verdadera. Hay gente que le han hecho exámenes y los doctores el doctor le roza alguna hoja de veneno y la gente a veces se asusta. Y el doctor le dice, tu cuerpo reaccionó como si hubiera sido y le salieron ampollas. Increíble. Y en la misma manera hacen con cremas, ponen esta crema sin ningún tipo de medicina y le dicen al paciente, oh, esto es una crema poderosa. Y creen en la crema y creen en el doctor. Es increíblemente, se sanan, porque es increíble el poder que tiene la mente sobre el cuerpo. Es difícil probarlo, pero ¿has escuchado sobre las profecías que se cumplen? Hay gente que cree que algo va a pasar algo y se lo creen así. Y Jesús dice, a cada uno se le dará de acuerdo a su fe. Así que si tú crees que Dios te puede salvar, todas cosas le es posible para aquellos que creen. Hay muchos ejemplos de esto en la Biblia. Yo aprendí algo muy importante sobre el placebo, el efecto placebo. Una historia pequeña, tengan paciencia conmigo. Estaba en la escuela, en un bote en el Mediterráneo. Y yo me uní a esa escuela tarde y estaba en sesión. Y cuando me dejaron en la escuela, te quitan el pasaporte, te buscan a ver si tienes drogas. Esto era cuando yo usaba drogas y cuando era más joven. Pero en el bote no quería ningún riesgo. Así que después de algunos días en el bote, yo me puse a pensar, yo iba a muchos conciertos. Yo no era cristiano en ese momento, yo iba a estos conciertos de rock, compraba droga y me lo ponía en la cartera. Y después me lo tomaba. Y ya ustedes saben de dónde sacan mis historias, esto es del pasado mío. Y saco esta droga, LSD. Es como un pequeño plástico, bien pequeñito, bien finito. Te lo pones en la boca, se disuelve. Tiene este nombre científico raro y empiezas a tener visiones raras. Entonces yo estaba buscando mi cartera, quizás tengo algo por ahí, alguna droga por aquí que se me olvidó. No la encontré, no encontré. Pero veo en la parte en la cartera donde tiene una foto y busqué una tarjeta, unas tijeras y corté 2 pedacitos del plástico. Y había un amigo mío que se llamaba Eric y él era como una cabeza de ácido, usaba mucha droga. Y le dije, todo el mundo quería, lo que no podíamos conseguir era chocolate Snickers. Así que le dije, Eric, le dije a mi amigo, que no sabes lo que encontré en mi cartera. Encontré dos pastillitas de LSD. Le mostré los dos. Se parecía, y era idéntico. Y él se emocionó. Y él me dijo, yo te doy cualquier cosa por eso. Y yo le dije, quiero 2 Snickers por uno de ellos. Yo me voy a quedar con uno. Y él dijo, ok. So fue y buscó 2 Snickers, me los dio. Yo me comí los 2 Snickers. No me sentí muy bien, me sentí mal. Tuve mala digestión. La mañana próxima él vino a mi puerta y yo sé que venía. Y Sam me dijo, Doc, ¿sabes esa pastilla que me diste? ¿Sabes que me lo tomé? A principio nada pasó. Y yo, Pero luego me levanté y qué viaje tuve. Y me empieza a describir todos estos alucinógenos y lo que estaba viendo y el lugar a que fui. Y yo dije, oh, qué bueno. Y luego se fue
Y me tragué el otro pensando quizás había algún poder, propiedad alucinógeno en ese plástico, pero nada me pasó. Pero luego aprendí sobre el efecto placebo. Él pensó que estaba tomando esa droga y regresó y se fue en un viaje, pero un pedazo de plástico. Yo le dije, espérate, el poder de la mente sobre el cuerpo. Bueno, yo no creo que somos fe por fe. Tenemos fe, somos salvos por fe en Jesús. Y esto no es un efecto placebo. Esto es real, que verdaderamente pasa en tu corazón. Es cuando eres transformado de una manera tangible. Así que está el predominio de la fe. Saben que las dos personas que Jesús más reconoció su fe fueron dos paganos. Recuerdan, estaba esta mujer que persistió en pedirle a Jesús que sanara a su hija. Y aunque Jesús no le hacía mucho caso, Jesús dijo, no le des la comida de los hijos y dáselo a los perros. Y ella dijo, hasta los cachorros reciben la fe, reciben los escrombos. Y Jesús le dijo, ¿qué fe tienes? Y por tu fe tu hija es sanada. Luego está el centurión que le dijo, no tienes que venir a mi casa. Y Jesús le dijo, no he visto este tipo de fe en todo Israel. Dos ciegos vienen a Jesús y le dicen, Señor, y le dijo, ¿qué quieres? Que podamos abrir nuestros ojos. Y dijo, que esté de acuerdo a su fe. Ahora, esto parece algo como muy difícil. Jesús está diciendo que si tenemos fe en Él, todas las cosas son posibles a los que creen. Yo no estoy sugiriendo que vayan ahora a comprar una tarjeta de lotería. No estamos hablando de esa fe. Lo principal que Jesús quiere que entendamos sobre el poder de la fe es que por la fe en Él podemos tener las montañas, podemos mover las montañas, podemos tener victoria sobre el pecado, que podemos ser transformados, que podemos ser como Cristo. El propósito del plan de salvación, el ángel dijo, llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo del pecado. Dios quiere que tengamos fe, que podemos ser salvos, que podemos ser transformados. A veces en las batallas de la Biblia, cuando iban a batalla creyendo en Dios, siempre ganaban. Dice, ¿por qué el Viejo Testamento está lleno de guerra? Todas esas batallas son ilustraciones de nuestras batallas con el enemigo. No importa si habían 20,000 soldados y solamente tenían 10, cuando iban a batalla, mira Sansón, 1,000 solo. Cuando vas a batalla con el Señor, alguien dijo, tú y Dios siempre son una mayoría. Cuando la batalla contra los filisteos, no importa cuántos somos, pocos, 2 hombres podían vencer ejércitos completos de los filisteos. Así que aquí está el predominio de la fe. Ahora está la producción de la fe. Tercer punto. Ok, hay fe. Tengo un poquito de fe. ¿Cómo puedo crecer mi fe? Bueno, la contestación está en la Biblia. Los discípulos vinieron a Jesús y le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Y Jesús le dijo, imposible, solamente tienes tanto cuando naces y ya. Eso no fue lo que dijo. La razón por la cual dijeron, aumentanos nuestra fe, y Jesús respondió, es porque es posible para que tu fe crezca. ¿Cómo sucede eso? Romanos 10:17. Esto hablamos de la Biblia ayer, y yo creo que no leímos esta versión. Así que por la fe, Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando lees la Biblia, tu fe aumentará, que me lleva a otro elemento en cómo puedes tener más producción de fe. Mira la historia de David y Goliat. Cuando David le dice a Saúl, yo creo que puedo vencer a Goliat. Y Saúl le dijo, este es desde su juventud de guerrero y tú eres joven, él es doble de alto que tú. Él dijo, yo tengo una fe ciega. No, eso no fue lo que dijo. David, tengo evidencia para esta confianza. Cuando yo cuidaba de los corderos, de las ovejas de mi papá, apareció un oso y el Señor me dio el espíritu para vencer al oso. Luego vino un león a agarrar las ovejas. Y también la fe de Dios mate al oso. También mate al oso. Quizás son más pequeños que el gigante, pero tengo evidencia de lo que Dios hizo en mi vida con esos 2 animales. Él me va a ayudar con el gigante Goliat.
Cuando Dios llevó a su pueblo al borde de la tierra prometida, ¿no le había dado evidencia? Miren todas las plagas que cayeron sobre Egipto y cómo Dios proveó agua de una piedra y maná del cielo y victoria sobre los amalequitas. Él le había dado evidencia de su fe y por eso no tienen excusa cuando le dijo a esa generación, no van a entrar a la tierra prometida porque no creen. Amigos, eso es algo que es un pensamiento que nos trae fe. Aquellos que no pensaban que Dios podía entrarlos y darle victoria, no entraron a la tierra prometida. Tú tienes que creer que tu Jesús es más fuerte que tu diablo. Nadie tiene un problema tener fe en el diablo. Todo el mundo glorifica al diablo todo el tiempo. Oh, el diablo me llevó a hacer esto y con el diablo me hizo hacer esto. Y pensamos que el diablo es el que nos va a dominar. Pero ¿no crees que Jesús es más fuerte que el diablo? ¿No enseña la Biblia que más fuerte y grande es aquel que está en ti que aquel que está en el mundo? Por medio de Cristo es posible tener la victoria y vencer estas montañas. Puedes tener más fe. Mateo 17:20. Por vuestra poca fe, dice, si tuviera fe como un grano de mostaza, dirás a este monte, pásate de aquí, y se pasará, y nada será imposible. Sin embargo, este género no sale sino con ayuno y oración. Cuando lees la Biblia, ¿tienes fe? Mira la evidencia de Dios, lo que Dios ha hecho en el pasado, y la oración aumentará tu fe. Cuando oras y te contestan tus oraciones, tu fe se aumenta. A veces has orado por algo bien extraordinario y Dios te lo dio y tú dijiste, wow, ¿por qué dudaría de Dios? Si Él es tan poderoso y ha dado tantas evidencias. La fe ve lo invisible, cree lo increíble y recibe lo imposible. Ok, quiero hablar un poquito ahora sobre el veneno del pesimismo. Pueden leer en Mateo 4:3. Y cuando vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahora, ¿qué le dijo? Sí. Para el diablo, todo siempre es sí, dudando. Cuando Jesús estaba sobre la cruz, el ladrón a la izquierda le dijo, sí, eres el hijo de Dios, sálvate a ti mismo y a nosotros. El sumo sacerdote, cuando juzgaron a Jesús, le dijo, sí, eres el hijo de Dios. La palabra sí crea duda, establece duda. Dios no quiere que tengamos duda, sino fe. Santiago 1:6 al 8, cuando alguien viene al Señor y quiere en libertad, dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Algunos tenemos que pensar y decir, Señor, perdona mi falta de fe. Cree que Dios pueda. Empieza a creer que Dios puede. Creo que es importante que hablemos positivos sobre aquellos que están alrededor nuestro. Tanto cristianos negativos. No, tenemos que darnos ánimos y que podemos vencer en Cristo. Abraham Lincoln dijo, a veces nos quejamos porque los tallos de las rosas tienen espinos, pero debemos regocijarnos en que los tallos de las espinas tienen rosas. No tenemos solamente el prerequisito de la fe, el predominio de la fe, la producción de la fe, ahora la perseverancia de la fe. La fe no ocurre en un momento. La fe representa algo persistente. 40 días estuvieron viendo la tierra prometida. Vieron cuán grande cuando eran los gigantes. Vieron las murallas de Jericó eran enormes. Tenían mejores armamentos. Aquellos en la tierra prometida, Caleb y Josué lo vieron, pero perseveraron en creer en Dios. La fe persevera. ¿Sabes cómo mueven las montañas? Una hormiga puede mover una montaña. Un granito a la vez. Solo tienes que perseverar. Primera de Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe. Así que es una pelea. Echa mano de la vida eterna. El idioma que hace Pablo aquí es como cuando Jacob peleó con el ángel.
y dijo, no te soltaré hasta que me bendigas. Agárrate, aférrate de las promesas de la palabra de Dios. Agarra los cuernos del altar y pide misericordia. A veces nos rendimos tan fácil. Sé perseverante en la fe. Primera de Pedro 5:9. Hablando de la tentación, al cual resiste firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. No estás en esta batalla solo. Todos los cristianos estamos luchando por aferrarnos y mantenernos en Dios. Mientras el diablo está afuera, va a ser una batalla. Tú puedes rendirte y sacrificar la vida eterna, o pelear la buena batalla de fe. Y es mejor pelear en contra del diablo con la ayuda de Dios que ser un esclavo en Egipto. ¿Y cuántas veces el pueblo decía, quisiéramos que estuviéramos en Egipto otra vez? Primera de Juan 5:4-5, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Tu mejor amigo es el creador del universo. ¿Por qué te va a decir que no en darte todo lo que necesitas para que logres ser salvo? Jesús quiere que te salves tanto que dio su vida para que tú pudieras ser salvo. ¿Por qué dudas que quiere salvarte? Cree que te quiere salvar. Cree que te va a ayudar. A veces Dios prueba nuestra fe. Nos lleva al Mar Rojo y te lleva, wow, no sé cómo seguir. Y después lo hace bien interesante y pone una montaña en cada lado. Y después más interesante y envía el ejército de los egipcios buscándote. Y te dice, ¿todavía crees en mí? Y después en el último momento abre el Mar Rojo. Dios está buscando gente que nunca se rindan, que se aferran a su fe. Saben, las montañas pueden quitar tu visión, pero Dios está en el trabajo de mover montañas. Me acuerdo la historia de Aníbal. Durante las guerras allá 200 años antes de Cristo, él sabía que él tiene un ejército bueno. Entonces, en el norte de África, yo he estado allá en el norte de África cuando era joven, pero no podía pelear con los romanos en el mar. Italia tenía un ejército marino, así que, pero sobre la tierra sí. Él dijo, bueno, ellos no están esperando que yo venga por la tierra. Para eso tengo que venir del norte. Significa que necesito entrar en España y entrar y salir y cruzar los Alpes de Italia, que son de los más altos en Europa, con elefantes. Tenía él 38,000 soldados, 8,000 elefantes, 38 elefantes y un sinnúmero de ejércitos. Y cruzaron el Alpes. Y él hizo algo que parecía que era imposible. Y ahora es creído que Aníbal es uno de los generales más grandes de la historia. No fue intimidado por las montañas del Alpes. Spurgeon dijo, un poco de fe llevará tu alma al cielo, pero una gran fe traerá el cielo a tu alma. George Mueller también dijo, la fe no trabaja en la esfera de lo posible. No hay gloria para Dios en lo que es humanamente posible. La fe comienza donde el poder del hombre termina. Dile, Señor, no puedo, Señor, no tengo fuerzas. Ahí es que le dices, permites que Dios trabaje por ti. Nuestra necesidad más grande es en levantarnos. Lo más certero que podemos hacer es levantarnos y tratar una vez más. Eso de Thomas Edison, que no era cristiano, pero dijo buenas citas. Alguien dijo que el triunfo es sobre tratar y dar ese esfuerzo extra. Eso en inglés se entiende mejor. Esto es una gran cita de Bernard de Clairvaux. Solo por deserción podemos ser vencidos. Con Cristo y por Cristo la victoria es segura. Podemos perder la victoria huyendo, pero no por muerta. Feliz debe ser si en la batalla mueres, pues después de la muerte recibirás la corona. Pero hay de aquellos que abandonan la batalla y pierden a la misma vez. Pero si vences y perseveras, recibirás la corona. Hay gente que a veces con un poquito se rinden. Familia, hay poder en la fe. Y cuando crees, todas las cosas es posible. ¿Saben? No le di el final de la historia,
pueden ver en el libro de Josué, en el 14, Caleb tiene ya 80 años y él va donde Josué, han conquistado otras naciones y Josué le dice, sabes que cuando nosotros éramos espías, yo confiaba en que tenían fe en que podíamos entrar. Veía la tierra, veía los arroyos, lo que hoy es que se llama como Judea, Hebrón, que son las montañas de los Analaquitas. Caleb dijo, tengo 85 años, pero yo soy tan fuerte y tanta fe en Dios ahora como cuando joven. Y le dijo, dame esta montaña, dame este monte. Él sabía que con la fe él podía vencer la montaña. Josué lo bendijo. Caleb llevó a los de Judá, conquistaron a los gigantes. Y la razón por la cual los judíos están hoy en Jerusalén es porque ese viejito tenía fe que podía vencer las montañas y los gigantes con Dios. Una historia rápida para terminar. Hay este hombre interesantísimo, Dashra Manji. Su esposa murió cuando tenía que conducir 40 millas alrededor de esta montaña y ellos le seguían pidiendo al gobierno que hicieran un camino por medio de la montaña, pero siempre lo ignoraron. Así que cuando su esposa se perdió, un día fue y agarró herramientas y empezó a trabajar en esa montaña. Y todos pensaron, este hombre está loco. Bueno, en ese momento era joven y siguió. Después le tuvieron pena y le dieron más herramientas, le daban comida y día tras día, lluvia y sol, él ahí estaba atacando esa montaña, las rocas, pedazo por pedazo. Después de 22 años, había hecho un camino 25 pies de ancho, casi 400 pies de alto, que conectaban esas ciudades. Ese hombre literalmente movió la montaña porque no se rindió. Y él dijo, con Dios todo es posible. Se convirtió en un héroe nacional. Él solito movió una montaña. Familia, no subestimes el poder de la fe. No le dejes victoria a Jesús. No le des la victoria a Satanás, perdón. Jesús dijo, puedes tomar esa montaña y echarla al fondo del mar. Si tú crees en lo que Jesús te dice, yo oro que sí tengas esa fe. Vamos a orar para terminar. Padre en el cielo, queremos darte las gracias por la promesa en tu palabra, que todo es posible contigo. Y oramos, Padre, que puedas bendecir a cada persona que está viendo, que ellos puedan por fe recibir esas promesas y experimentar en su vida la victoria. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.